Ok, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, todos aquellos que estarán escuchando este mensaje. Damos gracias y gloria a Dios por el día de hoy que tenemos la bendición de acercarnos, estar en su presencia juntos y acercarnos a su palabra. Inclinar nuestros oídos y poner nuestros ojos sobre las palabras de vida eterna. Entonces vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre este tiempo. Amén. Señor Jesús, damos gracias porque tú has dicho que tú eres la verdad, la vida y el camino, Señor. Pedimos que el día de hoy te reveles a nosotros, Señor. Que tú abras nuestro entendimiento, que abras tu palabra y nuestro corazón, Señor, para que podamos poner en práctica las cosas que tú estás diciendo y enseñando y deseando para nosotros y nuestras vidas, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir juntos a Marcos capítulo 5, Ya hemos llegado, estamos ahora en capítulo 5, a una velocidad rápida, pasando por todo Marcos juntos y esta hermosa serie. Y quiero recordarles que esta serie se trata de, sobre todo, quién es Jesús. Esa es nuestra pregunta principal. Pero más allá, cuando entendamos quién es Jesús, quiénes somos nosotros. Y la pregunta que hemos hecho para nosotros es quiénes somos nosotros. Y somos creyentes, seguidores o discípulos, ¿no? ¿En cuál de esas categorías caes tú? ¿O en cuál estás pasando? ¿En cuál etapa de tu vida cristiana tú encuentras en este momento? Es muy chistoso. Estaba recordando el otro día que cuando terminamos la última serie de los atributos de Dios, hace un tiempo atrás, estaba buscando a Dios y preguntando, ¿ahora qué? ¿Dónde vamos a ir? ¿De qué debemos hablar? ¿Cuál libro debemos de usar? Y me acuerdo que me venía mucho a mí propiamente el libro de Romanos. Y yo quería ir mucho al libro de Romanos. Decía, no, Dios, eso sería como buen fundamento para la iglesia, para el creyente. Y me acuerdo que no tenía paz. Que orando y buscando a Dios, que me seguía viniendo a la mente el libro de Marcos. Y secretamente, no sé, yo creo que Marcos era como para mí lo menos entre los evangelios. Era como lo menos favorito. Y no me gustaba Marcos, a ser sincero. Pero ya semana a semana, estando en Marcos y escudriñándole y enseñándole, la verdad me ha dado mucho amor ahora por Marcos, mucha apreciación, mucho aprecio, y pues ya quiero a Marcos, en fin, ¿no? Ya Marcos es uno de mis libros que ya me refiero mucho ahí ahora. Entonces, pues vamos a comenzar. Ya hemos llegado al capítulo 5. Y si pueden ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Por favor, este es nuestro pasaje para el día de hoy. Marcos 5, 1 a 20. Y dice lo siguiente el Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros
un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba ahí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven aquel que había estado atormentado por el demonio, y que estaba ahí él, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Familia, esta es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Gracias. Bueno, comenzamos el día de hoy con nuestro mensaje. Y quiero hacerles saber una noticia: que el diablo está vivo y activo. Hoy en día, hoy mismo, el diablo está vivo y activo. No está vestido de rojo, no con cuernos ni una horca. Satanás es su nombre propio, y Satanás significa el adversario, y él es el enemigo de nuestras almas. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el mentiroso, el ladrón, el asesino y el destructor. Y él es el serpiente antiguo que ha estado desde el jardín de Edén, desde la creación del mundo. Él fue entre las primeras creaciones de Dios. Y ahora
El diablo no aparece en la misma forma en todo tiempo. Él aparece en muchas formas y en muchos tiempos y en muchos lugares. Y Él en sí es nada más un solo ser, no es Dios, no es omnipresente, no está en todas partes. Sin embargo, tiene una legión de demonios, de compañeros, que andan haciendo la maldad con Él. Y ahora, cristiano, no hay que temer el diablo, pero sí hay que reconocer el enemigo. Si no reconozcas el enemigo, si no reconozcas que estás en una guerra, ¿cómo podrías tener victoria? ¿No? Dios es nuestra victoria. Aunque el diablo está activo y vivo, Dios es nuestra victoria esta mañana. Si vemos la historia, vemos cómo Jesús tuvo con una palabra autoridad sobre el diablo, ¿verdad? Aquí dice que Él llegó a la región de los Gadarenos. ¿Y qué es el contexto? ¿Qué está pasando ya en este punto de la historia de Marcos? Pues el ministerio de Jesús se está expandiendo. Ya Jesús está cruzando el otro lado del mar. Anteriormente había quedado nada más en territorio judío, pero ahora está en territorio del tribu de Manasés, que en sí es un pueblo judío, pero evidenciado por esta historia vemos que hay puercos que están apacentando puercos. Entonces en sí esto no es un comercio de los judíos. Los judíos consideraban a los puercos como animales inmundos. Entonces estos puercos pertenecían no a judíos, sino a la mezcla de tribu que estaba ahí. Entre judíos había griegos y había otros extranjeros. Entonces Jesús está expandiendo su ministerio, su mensaje se está divulgando por todos lados. Él está en la boca de toda la región, en todo el país, en los países, las naciones que rodeaban a Israel. Y la misión de Jesús, pues poco a poco se está cumpliendo, ¿no? ¿Qué dijo Jesús en el comienzo de Marcos? Pues el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Entonces, la misión de Jesucristo era el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Pero ¿quién estaba en la tierra antes de que Jesús llegó? ¿Quién ya tenía su reino en la tierra? El diablo. Y ahora, cuando Jesús llegó, tenía que haber con un gran choque. Si lo pensamos en el mundo espiritual, en el momento que Jesús pisó este mundo, Satanás lo reconoció. ¿Sí se acuerdan? En el momento que Jesucristo había nacido, el rey Herodes escuchó del nacimiento del rey y mandó a matar a Jesús. ¿Y quién era eso sino Satanás empoderándose de un rey pagano? Y ya desde que pisó Jesús la tierra, el diablo lo reconoció y el diablo lo quiso acabar. Y ahora si recordamos también, aún antes de que Jesús había comenzado su ministerio público, Él se fue, ¿dónde?
Se fue al desierto. Y también, ¿quién estuvo ahí en el desierto? Sino el mismo diablo. También, de nuevo, atacando a Jesús. Y si recordamos también la historia en el primer capítulo de Marcos, la primera vez que Jesús predicó, la primera vez que entró a la sinagoga en Capernaum, ¿qué sucedió? ¿Quién estuvo aún adentro de la sinagoga? O sea, la casa de Dios. ¿Quién estuvo ahí presente entre la congregación? Sino el diablo. Ese día se manifestó, ese día se gritó en plena prédica. ¿No? ¡Qué escándalo! Me puedo imaginar. Y dijo, yo sé quién eres, Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Los diablos sabían quién era Jesucristo. O sea, todo el mundo demoníaco, todo el mundo espiritual estaba consciente y conocía bien a Jesucristo. Y ahora hubo una demora entre el reconocimiento de Jesucristo en el mundo espiritual hasta un reconocimiento y una revelación de Jesucristo en el mundo natural. O sea, los seres humanos pues somos un poco tontitos, ¿verdad? Aunque todo el mundo espiritual está consciente y sabe quién está presente, nosotros andamos como si nada. No reconocemos en la presencia de quién estamos, quién ha llegado, quién está entre nosotros. Y nosotros, pues sin pista en el asunto realmente, ¿verdad? Pero el mundo espiritual sabía. Si vemos en Marcos 1:34 dice, Jesús sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Y eso es extraño, ¿no? Que los primeros en el Evangelio de Marcos, de reconocer quién era Jesucristo, no eran los hombres, sino el diablo y sus demonios. Y ahora, eso nos recuerda del tema del Marcos. Marcos tiene como mecanismo literario un cierto tema. Si se acuerdan, es el tema del secreto mesiánico. El secreto mesiánico. Y ahora, Marcos, en cierta manera, por medio de su relato de la vida de Jesús, iba poco a poco revelando a Jesús, ¿no? Lo iba revelando por etapas, por pasos. Y mientras en otros evangelios no tanto. Pero aquí vemos evidencia de este tema de Marcos. Pero me pregunto, ¿por qué el secreto? ¿Por qué el gran secreto de quién es Jesús y cuál es su identidad? O sea, esto es nuestro tema principal para la serie también, pero ¿por qué lo estamos haciendo poco a poco? ¿Por qué paso por paso? Bueno, yo creo esto. Jesucristo tuvo un plan y propósito en revelarse de esta manera, ¿no? Cada vez que un hombre pregunta ¿por qué?
se está topando ahí con un plan o un propósito de Dios. Dios tiene un porqué. ¿Y sabe qué, hombre o mujer metiche? No te corresponde saber por qué Dios hace las cosas. Dios es Dios. Y si Él le place, lo hará. Y si Él no le place, pues no lo hará. Ahora, el secreto mesiánico fue un plan y propósito de Jesucristo. ¿Para qué? Yo creo esto. Para establecer el reino de Dios en la tierra. Para destruir la obra del diablo en el mundo. Y para liberar y salvar a nosotros como hombres perdidos en pecado. Ese es el gran propósito, ese es el gran plan, esa es la redención revelada. Ahora lo podemos ver. Ahora, ¿qué creen? Tenemos en nuestras manos las Sagradas Escrituras compuestas en un solo libro, en un solo libro. Piénsalo, por cuánto de la historia los cristianos no tuvieran ni siquiera una sola carta en sus manos. Y nosotros tenemos la bendición de tener aquí el día de hoy todo el testimonio de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. Y vemos quién es Dios. Y vemos cuál es el Evangelio. Entonces, cuán grande es nuestra responsabilidad el día de hoy hacia Dios y su palabra. Somos mucho más endeudados porque somos mucho más comprendidos, ¿no? Ahora, cuán grande es Dios. Dice que Jesús llegó y echaba fuera demonios donde sea, donde fuera. Jesús echaba fuera demonios, destruía la obra del diablo, liberaba y salvaba al hombre, glorificaba y testificaba de Dios. ¿Y hasta dónde llega Jesús? Pues hoy, capítulo 5 de Marcos, llega a esta región Gadarenos. Esta fue la región que les comentaba de Decápolis, que en sí era del tribu de Manasés. Entonces era una mezcla de judíos y paganos. Y aquí en este lugar Jesús llegó. O sea, Jesús llegó a lo más lejos, para liberarnos, para salvarnos. Amén. Amén. Y ahora, ¿quién es el primero en esta historia de recibir a Jesús? ¿Quién sale a recibir a Jesús aquí? ¿Quién está en esta región? El diablo. Otra vez, otro endemoniado, otro diablo más. O sea, donde sea que Jesús vaya, se está topando con el diablo. ¿No les causa un poco de conflicto esto? Que el primero en llegar a saludar era un endemoniado. Es curioso, ¿no? ¿Cómo debemos de recibir a Jesús? Jesús es Dios, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Qué tipo de recepción merece un rey, un Señor, Dios? ¿Cómo deberíamos recibirlo? ¿Y cómo lo recibió esta región, estos pueblos, esta gente? Mandó como el loco del pueblo, ¿verdad? Dice que el primero fue un demoniado, ¿no? Pero quiero que imaginemos un poco esta mañana. Quiero que dejemos que estas palabras que encontramos aquí penetren en nuestros cerebros y entren en nuestro corazón.
quiero imaginar la escena, quiero imaginar este hombre, quiero imaginar a Jesús aquí pisando territorio nuevo. La primera cosa que encuentra es el diablo. ¿Quién era este hombre? Sí, un hombre con espíritu inmundo, versículo 2. Era un esclavo total del diablo. Este hombre estaba completamente bajo o preso al poder del diablo. Era alguien en esclavitud, tanto espiritual sobre todo, pero también física. Estaba siendo continuamente, día y noche, dice, atormentado por demonios. Y ahora menciona aquí que, versículo 3, nadie podía atarle. O sea, me quiero imaginar, ¿no? Que anteriormente este hombre había sido del pueblo, tal vez. Que había sido parte de una familia o de la sociedad, de la civilización, ¿no? La normalidad donde nos quieren meter a todos nosotros, ¿verdad? Pero dice aquí que nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Yo me imagino que ellos intentaban cuidarlo, que ellos quisieran prenderle, dominarle y como volverlo a la normalidad. Pero ¿qué creen? Dice que no pudieron. Dice que ni aún con cadenas. O sea, este hombre era indominable por el hombre y por todos los medios naturales. Piensan en estas palabras. Este hombre no tuvo esperanza. Este hombre, en todos sentidos, era un caso perdido. ¿Dónde vivía? Dice, versículo 2, entre los sepulcros, el panteón. Que en aquellos tiempos muchas veces los panteones estaban en los montes, ¿no? Entonces cavaban en los montes cuevas. Entonces, muy probablemente él habitaba entre estas cuevas, entre estas tumbas, en el lado de un monte. Entonces, aquí Jesús llega. Antes de llegar al pueblo donde iba Jesús, se topó primero con este tipo, ¿no? Y este hombre estaba tan endemoniado que tenía una fuerza sobrenatural. O sea, no natural. Ningún humano, ningún hombre le podía ayudar. Ningún medio natural le podía ayudar. Sino tenía fuerza diabólica. Y eso es espantoso, ¿no? O sea, este es un hombre en cautiverio. Pero sus cadenas no eran físicas, evidentemente. Toda cadena física que le querían poner, dice que se le rompía, ¿no? Dice versículo 4 que habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, hechas pedazos. O sea, este hombre estaba en una tormenta impresionante. Día y noche, dice 5, andaba dando voces en los montes. Y me imagino maldiciendo, blasfemando a Dios. Me imagino como un salvaje, ¿no? Como sucio, todo desnudo, desquiciado.
cubierto en sangre por todas partes de su cuerpo. Dice que se hería con las piedras. Entonces yo lo veo y lo visualizo con cortes y con heridas abiertas, no curadas, o sea, apestándose. Y por todo propósito humano, este hombre era un animal. Era como un animal, no sé, espuma en la boca, dientes rotos, cabello enredado, piel rascada, descalzo. O sea, completamente perdido, un caso perdido. Y ahora, este retrato es oscuro, ¿no? Es un buen retrato de una persona completamente perdida en el pecado, sujeto al diablo. Es una imagen horrenda del fin de la obra del diablo. O sea, esto es el fin a donde el diablo quería llevar a todos nosotros. Esto nada más es una realidad física. A veces no vemos todo esto con tanta claridad. A veces esto es nada más retratado en el mundo espiritual, no con los ojos físicos podemos percibir. Y ahora esto es una advertencia, iglesia. Este retrato es una advertencia a tú y yo. Porque ¿hasta dónde podemos llegar en pecado? O sea, pensamos a veces que podemos jugar un poco con el pecado, ¿verdad? Que podemos coquetear, que podemos como hacernos amigos. Pero vemos aquí una realidad espantosa. El diablo no está jugando. Entonces no juguemos tampoco. Con el pecado no se juegue. Con el diablo no se juegue. Porque vemos claramente aquí cómo quiere acabar con nosotros. Ahora es también necesario decir, referente a este retrato y este hombre endemoniado, a veces podemos ver esta imagen y decir, ay, pues qué pobrecito, qué pobre hombre. Pero aquí es necesario decir lo siguiente: este hombre no fue ninguna víctima. Nosotros no somos víctimas ante Dios. Como hombres en el pecado, estamos dispuestos y alegres. Estamos bien puestos para pecar. ¿A poco no? O sea, nadie nos está ahí forzando a pecar. Podemos quejar y gemir todo el día que el diablo me hizo hacerlo, ¿no? Que él me engañó, que es su culpa, que es culpa de ella, es culpa de él, como decían Adán y Eva. Y Dios no les dejó el lujo de ese pretexto, y tampoco lo tenemos. Entonces, ¿cómo llegó a este hombre a este estado tan desgarrador? O sea,
No sabemos, la historia no nos cuenta, pero me quiero imaginar y quiero llenar los espacios vacíos de esta historia con lo demás de lo que es la verdad bíblica. Y lo que sí me atrevo a decir es, este hombre no era ninguna víctima. Ciertamente, este hombre pecó. El pecado contra Dios. Y alineación con el diablo. Eso sí es una verdadera locura. O sea, piensa por un momento lo que tú y yo hacemos de verdad cuando nosotros pecamos. ¿Qué estamos haciendo? Este hombre nos retrata muy bien cómo podemos terminar. Pero tú y yo, cuando nosotros pecamos, desobedecemos, pecamos contra Dios. Y más que eso, nos alineamos y nos hacemos amigos con el diablo. Y eso, familia, es la verdadera perdición. Esa, familia, es la verdadera locura. No estar encadenados, viviendo como un hombre loco entre los sepulcros. La verdadera locura es que teniendo esta palabra, conociendo este Dios, hoy mismo, tú y yo, aún seguimos pecando. Eso sí, es el problema. Y ahora vamos a ver versículo 6. Dice, el instante que este hombre vio a Jesucristo, desde lejos corrió y se arrodilló ante él. Aquí vemos la respuesta del hombre endemoniado, ¿verdad? Y el primer versículo en cual pensé cuando leí esto es el versículo que dice en Filipenses que toda rodilla, cada rodilla se doblará y que cada lengua confesará que Jesús es Curios, el Señor Supremo, es Dios mismo. Cada lengua confesará eso un día. Aquí vemos una prevista, un trailer, por decir, del futuro. ¿En cuál? ¿En qué? En que este hombre endemoniado se arrodilla ante Jesús. ¿No? Ahora, ¿qué le dice a Jesús? Dice, clamándole a gran voz, me imagino gritándole. ¿Qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué tienes conmigo? O sea, ¿por qué me molestas? O sea, los demonios evidentemente no les gusta estar en la presencia de Dios por mucho tiempo. ¿Y qué dice? Te conjuro por Dios que no me atormentes. No me atormentes, Jesús. Bueno, ¿no es irónica su petición? ¿Quién estaba atormentando a quién aquí? ¿Quién estaba atacando a quién aquí? A ver, aclaremos algo. Tampoco eres víctima, demonio. Se te haces, pero en fin,
tienes que inclinar ante el juez del universo. Tienes que inclinarte y confesar a Jesucristo. Ahora me imagino en este momento que el diablo no vino bajo su propia voluntad. Estos demonios ciertamente fueran sujetos de alguna manera a la autoridad de Jesucristo. Jesucristo con su llegada, me imagino, hizo llegar este hombre endemoniado. Lo hizo inclinar, lo hizo, por decir, reportar ante el general del ejército de los cielos. A ver, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿No? Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 8 dice: sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre, espíritu inmundo. No sabemos, tal vez Jesús decía un par de veces que saliera el demonio. Tal vez fue una vez, tal vez fueran varias veces, pero le decía: sal de este demonio. Entonces, esto es un poco extraño, porque esto no es la liberación típica de Jesús. Normalmente Jesús nada más dice: sal, demonio afuera, y sale el demonio, y el hombre o la mujer que estuvo endemoniado ya se liberó y se queda ahí. Pero en esta ocasión Jesús le pregunta, ¿no les es curioso esto? Dice: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A mí leyendo esto, se me hizo un poco curioso que Jesús conversara con el demonio. ¿Con qué fin, Jesús, les haces esta pregunta? ¿Con qué fin? ¿Con qué finalidad? Pero veamos, hay un propósito ahí, hay un porqué. Y a lo mejor ese porqué, ese propósito se revela en la respuesta. Dice: Legión me llamo porque somos muchos. Legión, un nombre curioso, ¿verdad? En sí, legión, ¿qué era? ¿Qué significa? En sí, en el Imperio Romano, el ejército romano tenía legiones, que eran, por decir, grupos de soldados organizados, ¿no? Y típicamente había aproximadamente 6,000 hombres en una legión. 6,000 hombres. Entonces, este término llegó a significar una gran cantidad. No es necesariamente aquí que estamos hablando de 6,000 demonios, aunque es posible, pero no en sí nos requiere decir esa cantidad de demonios. Pero lo que sí significa es que había en este hombre una grandísima cantidad de espíritus inmundos y demoníacos. O sea, este es un hombre sobre el cual el diablo está sumamente empoderado. Aquí, esto es un hombre perdido en todo sentido humano. Yo creo que Jesús le hizo esta pregunta a este hombre, a este demonio, para que Jesús se revelara la grandeza y la gloria de la liberación que iba a hacer. Porque normalmente echas uno allá, ahí córrele. No es nada. Jesús llega con una palabra, es suficiente, con un toque es suficiente, libre, salvo, sano. Y hoy, pues no es cualquier batalla, no es cualquier escuincle aquí, es alguien grande, fuerte, poderoso, un demonio que es un potestad impresionante.
Y aquí Jesús se enfrenta a toda una legión de demonios. Y ahora, esto es una gran confrontación, ¿no? Que tiene Jesús el día de hoy. Esto no es como un día normal para el ministerio de Jesús. O sea, hubo un propósito para cruzar el lago. Por algo vino a este hombre. Y ahora, versículo 10, la verdad me da risa. Dice, le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. No quiero ser burlón, pero en un sentido me da risa porque el diablo no es libre. El diablo tiene que pedir permiso. El diablo está sujeto a la autoridad de Jesucristo. No puede moverse libremente. No puede actuar o hablar libremente. O sea, necesita la autorización aquí de Jesús. Y los demonios le ruegan a Jesús. Y ahora, el resultado. Versículo 12, ¿qué dice? Le rogaron todos los demonios que estuvieron empoderándose en este hombre, diciendo, envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Esto para mí es también, toda esta historia es muy extraña, ¿verdad? Pero esta parte, si llevamos a cabo la lógica de esta petición, me pregunto, ¿por qué a unos animales? O sea, ¿por qué Jesús conversa con los demonios y después aquí considera su petición? Y después, ¿por qué a unos cerdos? ¿Por qué animales? O sea, ¿es posible o hay un sentido en cual un demonio, que sabemos no tiene cuerpo físico como tú y yo, que ese demonio de alguna manera pudiera llegar a empoderarse sobre un animal? O sea, sobre otro ser vivo que no sea ser humano. No sé, pero aquí en este caso vemos evidencia que en un sentido eso es posible, ¿no? Porque Jesús les dio permiso, versículo 13. Dice, saliendo aquellos espíritus inmundos, entraran en los cerdos. O sea, estos espíritus salieron del hombre. Un solo hombre, una legión de demonios, y después aquí un hato de cerdos. ¿Y cuál es la primera reacción de los cerdos? ¿Qué hacen tan pronto que les entra un demonio? Se maten, se van y se mataran, se suicidaran. Y eso a mí es asombroso. Qué impresionante respuesta aquí. ¿Por qué se suicidaron? ¿Por qué esto pasó? ¿Por qué los cerdos murieron? Yo creo que aquí tenemos un precedente que es la guerra celestial entre Dios y el diablo, ¿verdad? Sabemos evidentemente que el diablo odia con todo su ser a Dios. Por lo tanto, el diablo también odia todo lo que es creado por Dios. Primeramente, a nosotros que somos en su imagen y semejanza, reflejamos nosotros como hombres y mujeres de manera única
la gloria de Dios. Pero a ver, si el diablo no puede deshacerse de nosotros como hombres y como mujeres, entonces, ¿a qué haría desecho después? ¿Qué es la siguiente cosa más próxima a él para destruir, sino la creación de Dios? ¿No ven esto en sus vidas? ¿No ven esto en el mundo en cual habitamos? ¿No ven cómo el hombre se va poco a poco acabando con todo el mundo, destrozando todos los recursos naturales que tenemos? ¿Quién está atrás de esa obra? Ciertamente y solamente es el diablo. Y ahora, muchos en esta historia se preocupan mucho por los cerditos. Muchos aquí se clavan en los cerdos y ya. Pero, en fin, lo importante no son los cerdos. Ellos vienen y van. Olvidamos de la gran liberación que recibió el hombre. Olvidamos un hombre, un humano, un alma, uno más para el reino de Dios, uno más arrebatado de las garras del diablo. Y olvidamos de Jesús. Olvidamos de la grandeza de este libertador, quien hizo esta gran liberación. O sea, este Hijo de hombre, este Hijo de Dios, que con una palabra libera a un alma. Ahora, ¿no es Jesucristo grande? ¿Y no es gloriosa su obra? ¿No es hermosa su liberación y su salvación en tu vida? Amén. Ahora, ¿cómo responde la región? ¿Cómo responde el pueblo? ¿Qué dice? Dice aquí en 14 que los que estaban apacentando huyeron y dieron aviso en la ciudad. Estos pastores fueron la portavoz para dar a conocer esta gran liberación y esta gran salvación. Ellos corrían por toda la región diciendo y dando noticias de Jesús y de su llegada. Y ahora, ¿cómo responde el pueblo? Responde el pueblo al milagro y todos salen a agradecer, a alabar a Jesús. Todos dicen que gloria a Dios, qué milagro, qué bendiciones tenerte, Jesús. Bienvenido, gracias por llegar. ¿Oh sí? Pues no. Dice que vieron a Jesús y vieron el ex endemoniado en su juicio cabal y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Esto es extraño, ¿no? O sea, vieron la prueba clara de la liberación de su vecino. No había ninguna duda de lo que había pasado. Hubo varios testigos, no solamente uno, sino varios, que vieron claramente todos ellos. Ellos sabían quién era Jesucristo, quién había llegado. Y ahora, ¿qué hicieron ante la revelación de Jesucristo? ¿Qué dijeron?
creyeron y se arrepintieron, pidían también liberación, salvación. No, dice que tuvieran miedo. Y 17, comenzaran a rogarle que se fuera. O sea, quisieran correr a Jesucristo. Para el hombre natural, carnal, entonces, ¿qué podemos concluir? Concluimos esto, que para ellos los cerdos son más importantes que los hombres. Que la condenación es más razonable que la liberación. Que la perdición es más deseable que la salvación. Tanto que corrieron al Salvador, el Libertador. Esa es una buena vista en la locura del hombre pecador en pecado. O sea, la realidad es que este pueblo era tan perdido como endemoniado que había sido liberado. Ellos no eran excepciones. Ellos también estuvieran sujetos bajo la autoridad y el poder y la maldad de Satanás. En lugar de recibir y pedir a Jesús liberación y salvación, lo rechazaron y lo corrieron. Así que comenzaran a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué lo rogaran? Porque Jesús amenazaba su patria, su vida, su familia, su trabajo, su economía. O sea, ellos temieran las consecuencias de tener Jesús cerca. Cuando debían de haber querido acercado a Jesús, ellos se alejaran de Jesús. ¿Qué cuesta tener a Dios en tu vida? ¿Qué costo tendría que tú siguieras el día de hoy a Jesús? Que tú volvieras su discípulo. Podría costarte el costo de un acto de cerdos. Podría costarte una amistad. Podría costarte un auto, una casa. Podría costarte la aceptación y la admiración de tus vecinos. No sabemos, para ti es diferente que para mí, pero para todos tenemos que calcular el costo de volvernos discípulos de Jesús, y discípulos no cuenten el costo demasiado alto. No hay costo que podríamos pagar para ser libres y ser salvos en Jesús que valdría más. ¿Tú qué has pagado para seguir a Jesucristo? Dice, versículo 18, al entrar él en la barca, había estado el endemoniado que le rogaba que le dejara estar con él. ¡Qué diferencia! Un pueblo entero que rechaza a Jesús, que lo quiere lo más lejos. Y otro hombre que recibiendo liberación y salvación lo quiere lo más cerca.
Sí, déjame estar contigo, déjame ir contigo, déjame seguirte, déjame ser un discípulo. Please, 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 Jesús, no me dejes. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales a ellos, todos aquellos que no escucharán a mí, pero te escucharán a ti. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a publicar. Se fue a difundir el mensaje, se fue a compartir todo lo que Jesús hizo por él. Ahora, las mejores noticias del día de hoy. Esta historia no es nada más un relato histórico. Esta palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios está viva. Nuestro Dios está vivo. Las mejores noticias son estas: que la liberación y la salvación que este hombre recibió, tú también lo puedes recibir. Tú también, a pesar de todo lo que traigas el día de hoy, todas tus cadenas espirituales, físicas, Dios te puede liberar. Dios te puede salvar. Les quiero contar un poco de mi propio testimonio en Cerrar Familia, en que yo, en mis años de conocer al Señor, cuando primero lo conocí, yo estuve encarcelado. Estuve encarcelado y ahí me llegó la palabra de Dios. Y ahí yo empecé a buscar a Dios. Y ahí me libró Dios. Adentro de una célula de 4 paredes, creo que era como 6 pies por 8 pies, si no mal recuerdo, y 2 camas, y hay una taza de baño, un fregadero, y nada más, paredes blancos, vacíos. Ahí Dios me halló y ahí Dios me hizo a mí libre. Yo había andado por años y años en adicción a las drogas. ¿Y qué creen? Salí de esa cárcel un hombre nuevo, un hombre cambiado, un hombre transformado. Dios me hizo libre. Pero ¿qué creen? Hay otro más. No solamente Dios nos libra una vez. Dios no solamente trabaja así con nosotros. A veces la liberación que nos trae es día a día, hora por hora, o paso por paso. ¿Y qué creen? En mi vida ha sido así también. Dios me liberó de mis adicciones. Pero a la vez Dios ha tenido que ir a través de los años también liberándome de muchas más cosas. Tal vez no estoy en la calle drogándome, pero aún lucho diario con el pecado y aún necesito diario un libertador y una liberación. Y tengo que hallarme en mis rodillas nuevamente ante el mismo Dios que hace 11 años me liberó. Y tengo que humillarme ante Él. Y tengo que pedirle que nuevamente me libre. Que nuevamente
me salve, que no me deje, que me deje estar cerca a Él, que me deje seguirle, que me deje ser uno de sus discípulos, porque soy libre en Él y solamente quiero estar ahora con Él. No sé dónde estás tú esta mañana. No sé si tú estás de verdad dispuesto de pagar el precio. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tener Jesús cerca? ¿Tú darías la bienvenida al libertador? ¿Tú buscarías su liberación? ¿O estás bien? O tal vez tú ya eres libre, ya no necesitas esto, ya no necesitas de lo que estoy hablando, ya has alcanzado otro nivel con Dios, no sé. Pero si esto es para ti, entonces ¿pagarías el costo que sea necesario? ¿Dejarías tú tu vida entera, tu pecado, tu esclavitud, el diablo, lo dejarías atrás para venir ante Jesús? Si esto es tu corazón, pido que cierres tus ojos y quiero cerrar con una oración. Jesús, hermoso Dios, bendito Redentor y fuerte y libertador. El día de hoy, Señor, te damos la bienvenida. Señor, cual sea el costo, te queremos cerca en nuestras vidas. Necesitamos de ti y de tu liberación, de tu salvación en nosotros. Pedimos que tú derrames sobre nosotros esta libertad. Ya sea una vez que rompas las cadenas, o ya sea día a día que tú nos vayas liberando. Queremos creerte, queremos seguirte, queremos volvernos tus discípulos hoy y cada día de nuestras vidas, mi Dios. Bendícenos con esta, Señor, tu liberación. En el nombre, sobre todo nombre, oramos. En el nombre de Jesucristo. Amén.